Este domingo no es un domingo más en Argentina, es un domingo decisivo porque las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, van a definir a los candidatos de una de las coaliciones principales, la opositora Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Y digo una porque en el oficialismo, que igual tiene que ser ratificado obviamente en las urnas, el nombre está claro, Sergio Massa. Se suma el ultraderechista Javier Milei. Es la entrada en tierra derecha de una de las elecciones presidenciales más importantes de la historia reciente de ese país, donde según muchos expertos todo puede pasar. Los tiempos traen de vuelta la famosa frase de la estratega de campaña de Bill Clinton: es la economía, estúpido, porque ese será uno de los temas centrales o el central. La inseguridad, seguro, otro. La inflación superó el 100% anual. El 6,2% de los hogares no es que no alcancen a llegar a fin de mes, sino que ni siquiera pueden comprar la comida para alimentarse en ese periodo, que hablar de otras cuentas. Y a pesar de eso, el candidato es el ministro de Economía. Sube la inflación, baja el peso político de algunos, como el del presidente Fernández, que ni siquiera pudo intentar repostularse. Cristina Fernández, la vicepresidenta, intenta salvar los muebles y su influencia. Incertidumbre es lo que define este momento político, aunque eso es lo único constante en el otro lado de la cordillera. Porque como calificaba un artículo de prensa, Argentina es el único país donde hasta la fuerza de gravedad puede invertirse en cualquier momento. Comienza Conexión Global Prime. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué se juega en esta elección el domingo, que son las primarias, las PASO? Bueno, lo vamos a revisar en la nota de Gabriel Palma. Argentina comienza a trazar su futuro político este domingo. Ese día se llevarán a cabo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como las PASO, y que definirán quiénes serán los candidatos a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Una contienda de la que se restaron en la papeleta figuras como el actual presidente Alberto Fernández, el exmandatario Mauricio Macri y la hoy vicepresidenta Cristina Fernández. Pero esto no significa que no hayan estado presentes en esta campaña apoyando a sus candidatos. El oficialismo tiene al actual ministro de Economía, Sergio Massa, como su gran carta en estos comicios, tras una sorpresiva y no menos dramática proclamación. El político de 51 años se alzó como el candidato del pacto oficialista Unión por la Patria, luego de que los abanderados de Alberto y Cristina Fernández, Daniel Scioli y Guado de Pedro, respectivamente, bajaran sus postulaciones para evitar lo que habría sido la primera elección interna en años en el peronismo, en medio de los constantes roces entre el actual mandatario y su vicepresidenta. Vayan a pedirle a cada uno de sus amigos y de sus compañeros que no volvamos para atrás, que es cierto que nos faltaron logros, pero que el camino es seguir adelante. Esto es un orgullo nacional. Argentina ya es una potencia atómica y científica. Pero lo que parecía la solución a una primaria considerada innecesaria al interior del oficialismo se vio interrumpido cuando el dirigente social Juan Grabois levantó su precandidatura en solo horas tras el anuncio de la irrupción de Massa con apoyo del kirchnerismo. De acuerdo a la encuesta Atlas Intelligence, el ministro de Economía alcanzaría una intención de voto del 24%, mientras que Grabois tendría solo un 6,7%. Basta de política para políticos. Tenemos propuestas para la gente. Nosotros combatimos la inseguridad y enfrentamos a los narcos en los barrios todos los días. Que cada voto sea un voto para combatir la inseguridad, que cada voto sea un voto contra la narcoestructura, que cada voto sea un grito de rebelión. No se trata de ser presidente. Yo quiero ser buen presidente. En la otra vereda, la definición de la oposición se ve más reñida. La coalición de Juntos por el Cambio, fundada por el expresidente Mauricio Macri, tiene dos cartas para estas primarias. Una de ellas es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien lanzó su campaña en febrero de este año. Acá la pregunta del millón es quién tiene la capacidad, quién tiene la experiencia para hacer los cambios que la Argentina necesita y cómo. Y en cada tema cómo, y vamos al doble clic, al cómo del cómo.
en detalle. Eso es lo que la Argentina necesita, no títulos. Vamos a bajar la inflación. Y obvio, todos queremos bajar la inflación. Y su contrincante es la figura con mejor desempeño en la mayoría de los sondeos internos. Se trata de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri. El exmandatario ha evitado explicitar su apoyo en público, aunque los medios argentinos han sugerido diferencias con Rodríguez Larreta y una mayor cercanía con la ex integrante de su gabinete. Es un momento bisagra, y para un momento bisagra hace falta un liderazgo que tenga la convicción y la decisión de no dejarse amedrentar por el poder de siempre. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Quiero escucharlos rugir. Los últimos años en la política argentina han estado marcados por la irrupción del ultraderechista Javier Milei. El actual diputado lanzó su precandidatura presidencial y hoy no tiene competencia interna de cara a estas primarias. Sin embargo, aspira a que su partido, La Libertad Avanza, se convierta el domingo en la segunda fuerza electoral del país. Tienen que preguntarse si es posible una Argentina distinta con los mismos de siempre. Por lo tanto, no dejemos arrebatarnos la libertad. Vayamos y peleemos. Vayamos por una Argentina próspera. Unas PASO que se dan en momentos de alta polarización en Argentina tras una crisis económica que se ha agudizado en los últimos años y con temas como la seguridad también en el debate público. Gracias, muchas gracias. Comenzamos a analizar este tema con nuestra invitada favorita desde Argentina, Inés Capdevila, periodista del diario La Nación. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. A ver, lo primero, ya hemos contado que estas son primarias abiertas, justamente simultáneas y obligatorias. Aquí no hay elección posible. Todos tienen que ir si quieren llegar a la presidencia. Pero quisiera preguntarte, más allá de las reglas, ¿cuál es la importancia que tienen? Dicen que son como una gran encuesta y que son un tremendo hecho político. Quisiera preguntarte la importancia de las PASO y además la importancia de esta elección presidencial en la historia argentina. Mira, a nivel general o a nivel, digamos, no particularmente de esta PASO, sino la importancia de las PASO es que ayudan a definir sin mucho conflicto hacia adentro de los partidos políticos los o las candidatas. Eso es lo esencial. Ahora, ¿cuál es, digamos, la importancia de esta PASO en particular? Que básicamente lo que todos los especialistas y los propios partidos creen es que quien gane la interna opositora del principal espacio de oposición, es decir, Juntos por el Cambio, probablemente a partir de allí construya lo que vaya a ser la opción ganadora en las primarias, en las presidenciales de octubre, o si hay balotaje en las presidenciales de noviembre. A nivel histórico, ¿por qué estas elecciones? ¿Por qué hoy, en 2023, a 40 años del regreso a la democracia a la Argentina, estamos ante lo que son probablemente las elecciones más importantes de este periodo? Es básicamente es la última oportunidad tal vez de la Argentina de recuperar el terreno perdido, lo que vos hablabas antes, al menos en términos económicos de los últimos 20, 30 años, Mónica. En los últimos 15 años la Argentina apenas creció, la economía argentina apenas creció a un punto. Los niveles de pobreza se dispararon, los niveles de inflación, como ya lo sabe todo el mundo, son verdaderamente acuciantes. La gente, vos decías, no llega a fin de mes. No, la gente no llega a la mitad del mes con su sueldo. Entonces, es ahora o nunca, básicamente, para la Argentina. Y la pregunta es, hay muchas, pero una de las preguntas es, ¿cómo con esa situación económica el candidato del oficialismo es el ministro de Economía? Bueno, y él se tiene mucha fe, además. El ministro de Economía, Sergio Massa, sí. El ministro de Economía, Sergio Massa, cree que puede capitalizar el bastión electoral, digamos, el voto duro del kirchnerismo y del peronismo, que se encuentra entre un 25 y un 27%, algunos lo llevan a un 30%, y con ese escalón del 30%, poder sacar votos de otros lados y capitalizar lo que es una despiadada interna en Juntos por el Cambio, en el cual los dos candidatos con mayores, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del presidente Macri, y Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, se están sacando chispas
y creando una fisura muy grande para decidir quién va a ser el representante o la representante opositora. Él cree, Massa está seguro de que así puede construir una opción ganadora para octubre. Y a lo que apunta ahora el domingo próximo es a ser el primer candidato, el candidato más votado. Probablemente la opción más votada sea la de Juntos por el Cambio, pero desagregados por candidatos, es decir, por Bullrich y Larreta, probablemente si no gane ninguno de los dos muchos votos, según lo que dicen las encuestas. Entonces, eso es, digamos, en términos políticos, lo que cree Massa que puede hacer. El gran interrogante es si los argentinos van a querer elegirlos con este panorama que yo describía recién, con un 120% de inflación anual, con una recesión que llegaría al 2,5%, con un desempleo que sube y con por ejemplo, una pobreza infantil, Mónica, que ya alcanza a la mitad de los niños argentinos. Ahora, ¿cómo se ha conjugado, Inés, este rol de ministro de día, candidato de noche o de tarde? Me diría que es candidato de día y de noche, y sí, las 24 horas más. Sí, él mismo hace unos meses, cuando se le preguntó si en caso de ser candidato persistiría en su cargo de ministro de Economía, él mismo dijo que eran dos funciones incompatibles. Bueno, pues llegado el momento de ser designado candidato a dedo por la opción oficialista, Unión por la Patria, él decidió seguir siendo ministro. Digamos, Massa se suele olvidar muy rápidamente de lo que dice también. Inés, ¿cómo es la relación con la prensa de los candidatos? Pero me refiero te nombro 4, porque en el fondo los 2 de Juntos por el Cambio, más el de Massa y Milei, que también es todo un personaje, digamos. Bueno, empiezo por Milei, que es el último que describiste, que esta semana cerró su campaña en un acto, en un estadio donde habitualmente se hacen recitales, que tenía toda la fisonomía de un concierto de una estrella de rock, el cierre de campaña de Milei, y allí básicamente lo que hizo es destinar su discurso a criticar a la casta, que sería un poco lo que él llama la política tradicional, los sectores de la economía que destruyeron la economía argentina y, por supuesto, los medios. En ese sentido, Milei, que es un producto de los medios, porque es un producto de la televisión argentina, muy, muy al estilo de Trump, se dedica a criticar a la prensa. Por el otro lado, tenés a un Sergio Massa que vive seduciendo, o trata de seducir a un sector de la prensa muy, muy frecuentemente, pero estas últimas semanas, al ver que las encuestas no lo acompañan en esta estrategia que él se formuló para llegar a octubre victorioso, se ha puesto muy nervioso y empezó a rivalizar, a ser muy beligerante con los medios. Y por el otro lado tenés a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, que tal vez se muestran un poquito más amigables con los medios, en su trato con los medios, que además declaman su inclinación por la defensa total de la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero tras bambalinas su actitud suele ser muchísimo más de presión y hasta de coerción. Me gustaría que profundizáramos un poco en los lazos de Sergio Massa. ¿Cómo llega a ser candidato? Porque como que todos ganan y todos pierden un poco. O sea, no era el candidato original de Cristina Fernández. Por otro lado, tampoco el del presidente. Supo esperar su momento, podríamos decirlo, y lo aprovechó. Pero ¿cuáles son los lazos de él? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Con quién hace grupo también Sergio Massa? Que dicen, bueno, con el que necesite o con el que pueda, dicen algunos. Te diría que hoy Sergio Massa tiene 2 rasgos. Primero, que es un político que sabe aprovechar las debilidades ajenas o las habilidades de sus rivales. Y eso es lo que apunta, lo que decía, su estrategia va a apuntar a salir primero en las PASO, aprovechando las disputas dentro de Juntos por el Cambio. Pero por el otro lado también aprovechó las disputas dentro de la alianza oficialista del Frente para la Victoria. Este silencio, este odio visceral, que ya casi es odio visceral, que se tiene Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fue completamente capitalizado por Massa. Eso por un lado. Ese es uno de los rasgos, y es uno de los rasgos que lo trajo hasta hace un mes, cuando cerraron las listas, hace un poquito más de un mes, en junio, fines de junio, el día antes de que cerraran el periodo para establecer las fórmulas presidenciales, el candidato presidente del espacio oficialista era otro. Se plantó Massa, dijo, yo me voy,
me voy del Ministerio de Economía y estalla todo. Bien, eso convenció tanto a Cristina Kirchner como a Alberto Fernández que él tenía que ser el candidato. Hay otro detalle, hay otro rasgo que marca a Massa, que es exactamente lo que yo te mencionaba antes. Massa suele olvidarse o suele hacer que nunca dijo cosas que dijo muy enfáticamente y que aplicó en su realidad política. Massa fue un gran rival de Cristina, fue candidato presidencial que le robó muchos votos a Cristina. Decía que le iba a llevar a la cárcel. De cierta forma. Exacto, Massa decía que le iba a llevar a la cárcel, no solo a ella, sino también a los jóvenes de ese momento, jóvenes de la Cámpora, que es la agrupación política, digamos, hoy liderada por el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner. Entonces, él se suele olvidar de eso, cree que el resto de la Argentina también se lo olvida y hace de cuenta que la gente con la que está aliada en ese momento son sus socios de toda la vida. Ese es el Massa que hoy llega a las PASO del domingo. Vamos a ver si esa estrategia, si esos rasgos le son beneficiosos y puede resultar en primera instancia el candidato más votado, que es lo que apunta el domingo, y en segunda instancia pasar al balotaje. ¿Y qué nos han dicho las elecciones regionales de lo que puede ser un termómetro tal vez? Porque claro, es distinto una elección regional de una nacional, pero igual va ayudando a medir fuerza, a dar algunas claves, sobre todo en las regiones más pobladas o las que antes tenía el otro sector político y que a veces logra mantener o logra quitarle. De hecho, la Alianza Centro-Derecha suma más o menos 7 provincias, por lo menos bajo su poder. Hay algunas icónicas que ha perdido, icónicas a veces porque eran antes tradicionalmente del peronismo y otras veces icónicas por la cantidad de población. Entonces, ¿qué nos han dicho estas elecciones de lo que podría ser no solo las PASO, sino que las presidenciales? Y también después me gustaría preguntarte por Buenos Aires, que es otro mundo. Exactamente. Mira, hasta ahora hubo muchas elecciones regionales en las provincias. ¿Y por qué este calendario anual lleno de elecciones? Básicamente porque los gobernadores no querían ser parte de la lista oficialista, es decir, de la lista que lleva Massa como candidato presidencial. ¿Por qué? Porque en este escenario de la economía argentina completamente rota como está, ningún gobernador, por más que fuera peronista o kirchnerista, quería asociarse con este candidato. Bien. En la mayoría de las elecciones, Mónica, en las elecciones regionales perdió el oficialismo. Y en algunos casos fue de manera estrepitosa, como por ejemplo en la provincia de Santa Fe, que junto con Santa Fe, con Córdoba y Mendoza constituyen, digamos, la franja central de la Argentina, la franja más productiva de la Argentina, y también, digamos, los bastiones electorales que cualquier candidato necesita para ganar, además de la provincia de Buenos Aires. Allí se fueron dando sorpresa en todo sentido. Primero por las derrotas bastante contundentes del oficialismo, es decir, frente el kirchnerismo, el peronismo, y por el otro lado el tipo de candidatos que ganó. Esos candidatos, los candidatos que ganaron son candidatos que también hablan mucho sobre lo que puede llegar a ser la contienda electoral dentro de la oposición. ¿Por qué? Porque son candidatos hoy asociados con el diálogo. Dentro de la oposición hay 2 candidatos. Una que es Patricia Bullrich, que más que el diálogo hoy propone un poco decir, bueno, es el cambio o nada. No, es un cambio que no tiene que incluir el diálogo con las personas que fueron los responsables de esta destrucción, de esta decadencia argentina. Por el otro lado tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que propone, digamos, reconstruir la Argentina en base al diálogo, al consenso, leyes votadas con supermayorías en el Congreso. Esos son bastante antagónicos los estilos. Sí. En las provincias han ganado, salvo 1 o 2 excepciones, los candidatos más identificados con el estilo de Larreta. Sí, que a todo esto Rodríguez Larreta tiene una amistad con Massa bastante antigua. Tiene una amistad con Massa, exactamente. Por eso Larreta tiene una amistad con muchos digamos, referentes de otros partidos políticos. Él, y un poco así como parte de Juntos por el Cambio le enrostra eso, como diciendo que es una gran debilidad, como es muestra de ser alguien tibio. Él lo trata de capitalizar como diciendo yo construyo puentes en lugar de destruir. Quisiera ir cerrando preguntándote 2 cosas. La primera es, ¿cómo se ve al presidente, un presidente que no es lo habitual, que no logra ni siquiera repostular? Además que no se habla con su vicepresidenta, habiendo sido designado a dedo básicamente por ella.
y habiendo tenido historias también, ¿cómo uno podría hacer el paralelo con Massa? En el pasado habiéndolo odiado, después se reconcilia, después se pelean, después no se hablan, después se dividen más o menos puestos en el gabinete y no puede repostular, no tenía ni una posibilidad de intentar repostular. ¿Cómo se ve hoy día el presidente? Porque parece como un poco un fantasma. Es un fantasma, Mónica, no tiene ninguna relevancia ni en la gestión diaria de la Argentina ni en la gestión de la campaña política del oficialismo, ninguna. Absolutamente ninguna, ni siquiera lo invitan a los actos, no lo dejan hablar. Hoy, básicamente, su último gran acto de gestión va a ser una gran gira global despidiéndose de sus amigos del mundo. ¿Por qué no llegó a ser candidato? Y porque verdaderamente... Primero, la gestión de Alberto Fernández en términos de números fue mala. Ya repasamos los números económicos de la Argentina, que son desastrosos, pero bueno, viene de otras administraciones malas. Cierto. La gestión de la pandemia fue muy mala, en comparación incluso con la región, que en la región fue también bastante frágil la gestión de la pandemia. Eso por un lado. La política internacional de Alberto Fernández estuvo llena de volantazos, de asociaciones y lealtades bastante controversiales. Por lo tanto, digamos, es muy difícil rescatar un dato positivo de esta presidencia. Eso, digamos, haciendo un balance lo más neutral posible. Por el otro lado, la popularidad de Alberto Fernández es menor al 20%, por lo tanto, eso le quita cualquier chance de ser reelecto. Y por el otro, en el espacio oficialista perdió muchísimo terreno, no había forma de él tratar, ni siquiera, no de imponerse él como candidato, sino ni siquiera a un candidato de él. Cierro preguntándote, ¿qué se juega en Buenos Aires? ¿Qué se juega en Buenos Aires en esta elección? Porque más que ha sido semillero también de importantes figuras políticas, a todo esto el primo va de candidato, el primo de Macri finalmente, que había costado... En la ciudad de Buenos Aires va Jorge Macri como precandidato a alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Pero en donde está verdaderamente la clave de lo que va a suceder en la Argentina y de lo que sucedió en la Argentina en las últimas décadas es en la provincia de Buenos Aires, que comprende el 37% del caudal electoral de toda la Argentina. Que es la elección del gobernador. El 37% de los votos. Todo, digamos. Todo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que tiene alrededor de 16 millones de habitantes, claro. 15, 16, es más de un tercio de la población argentina y el 37% del padrón. Por lo tanto, lo que suceda en la provincia de Buenos Aires con la elección del gobernador y con la elección del o la presidenta es completamente determinante. Y ahí es donde empiezan a jugar las diferentes variables de la provincia de Buenos Aires. Primero, los cordones que rodean a la ciudad de Buenos Aires, que ya son la provincia de Buenos Aires, tienen diferentes, digamos, paisajes demográficos. Entonces, y ahí cada partido busca su influencia en función de eso. Después tenés otra provincia de Buenos Aires muy diferente, que es la provincia de Buenos Aires productiva. Ahí, entre estos choques de estas necesidades electorales de cada uno de estos grupos, de cada uno de estos paisajes demográficos, va a estar probablemente el nombre del o de la próxima presidenta de la Argentina. Así de importante es. ¿Tú crees que va a haber segunda vuelta, Inés? Mira, es muy difícil, Mónica. Digamos, hoy tenés una diversidad de encuestas que sus resultados son verdaderamente antagónicos, tenés encuestas para lo que quieras. Básicamente hay encuestas que dicen que Patricia Bullrich gana abrumadoramente en la interna opositora. Hay algunas encuestas que le dan ese triunfo a Rodríguez Larreta, hay algunas encuestas que le dan mucha ventaja a la alianza opositora frente al oficialismo y hay algunas encuestas que le dan muy bajo. Entonces es muy difícil hoy determinar cuál va a ser el resultado de las elecciones. Hay algunos datos. Primero, dentro de la alianza opositora, dentro de Juntos por el Cambio, hay algunos referentes que dicen que ellos ganan en primera vuelta. ¿Sí? A mí me cuesta mucho creer que con este nivel de deterioro económico, Mónica, de deterioro en las condiciones de vida de los argentinos, de la desesperanza que hay mirando hacia el futuro, de los niveles de inseguridad con los que vivimos, y eso en las ciudades. Cuando uno viaja por el resto de la Argentina, ese paisaje empeora. Entonces, en ese escenario me cuesta mucho creer que la alianza oficialista saque muchos votos. Inés Capdevila, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Un gusto como siempre. Muchísimas gracias igualmente, Mónica, que tengas buena semana.
Vamos a seguir analizando este tema y para eso nos trasladamos nuevamente hasta Buenos Aires con el consultor político, analista de reconocidísima trayectoria, Carlos Fara. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Por favor, un gusto. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿qué temas cree usted que van a ser los que van a definir esta elección? No me refiero solamente a las PASO, sino que a las elecciones presidenciales en general. Bueno, fundamentalmente el tema económico, ¿no? Argentina está en una situación terriblemente grave, con más de un 100% de inflación, con unos niveles de pobreza muy importantes, una economía que en estos últimos meses se está estancando, que ha tenido, digamos, un año particularmente negativo para el sector agropecuario por la sequía, y, por supuesto, digamos, todo eso en las permanentes negociaciones con el Fondo Monetario como para que Argentina pueda de alguna manera cumplir con las pautas, ¿no? De manera que lo económico es absolutamente central, no solamente, digamos, expresado por la opinión pública, digamos, sino que además en estos días estamos teniendo un movimiento importante del dólar paralelo, ¿no? El que está valiendo el doble del dólar oficial, y todo eso obviamente repercute negativamente en las expectativas de la ciudadanía. Un segundo tema podría ser la seguridad. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, siempre es uno de los dos principales temas. En estos momentos, ahora en estas horas, hubo un asesinato de una niña de 11 años, lo cual, digamos, ha generado todo un debate, y las principales figuras políticas, las principales candidaturas han cancelado sus actos de cierre, precisamente, digamos, en condolencia con esta situación. Ahora, quisiera preguntarle, en ambos temas, cuando hablamos de economía y cuando hablamos de seguridad, ¿qué candidato es mejor evaluado o conecta más con la ciudadanía? ¿Por qué se lo digo? Porque en general uno tiende a pensar que la derecha es mejor evaluada en temas con seguridad, como seguridad, por lo menos así muchas veces visto aquí en Chile, y que en economía, dependiendo de lo que propongan, si proponen más ajustes, menos ajustes, si han dado resultado o no las políticas, ¿quién es mejor evaluado? ¿Qué se dice allá? De estos dos temas, ¿cuál de los tres candidatos con mayores posibilidades, en el papel a lo menos, es visto como el que mejor funciona en cada uno de estos dos temas? Bueno, respecto al tema económico, empecemos por descartar el candidato del oficialismo, ¿no? Que es al mismo tiempo Sergio Massa, el ministro de Economía. Entonces, obviamente, con estos indicadores que yo estaba comentando, por supuesto, el tema económico no tiene competitividad. Y en el tema seguridad, bueno, se diría que tampoco. En la Argentina, la policía, como si no es un país federal, la policía pertenece al comando de las provincias, que son aquí los estados, y por lo tanto, digamos, pese a que haya responsabilidad nacional, de todas maneras eso está como un poco más distribuido. Efectivamente, en seguridad hay una exigencia de mayor rigor en el combate, sobre todo con el tema del narcotráfico, particularmente. En ese sentido, yo diría que los dos precandidatos de la principal oposición, de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta, el alcalde porteño, y Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad del presidente Macri, son claramente, digamos, quienes están mejor posicionados en el tema seguridad. La Ciudad de Buenos Aires tiene muy bajos índices de criminalidad a nivel continental, y particularmente después de este gran fracaso económico del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, están, digamos, en mejores condiciones, con mayor credibilidad para enfrentar el tema más acuciante que decíamos es la inflación. ¿Y qué rol está jugando? Porque ha ido variando a través del tiempo Javier Milei, este candidato de ultraderecha, que además se vio vuelto en este escándalo y que reconoció que, de alguna manera, no sé cómo expresarlo, pero vendía postulaciones en el sentido que el que quería postular bajo su franquicia política, por decirlo de alguna manera, tenía que pagar por estar ahí en esa lista. ¿Le ha afectado aquello o no? ¿Y qué rol está jugando? Porque hay veces en que se ha visto muy bien posicionado, después ha bajado. Hubo elecciones regionales en que no le fue tan bien a su grupo, y por eso quería preguntarle que él se define como libertario. ¿Qué rol está jugando en estas elecciones?
Bueno, en primer lugar, decir que efectivamente tuvo un crecimiento importante durante este año hasta fines de mayo, en el cual entró luego en una serie de dificultades, primero para la conformación de listas, sumado al hecho de que sus candidatos en las provincias no tuvieron buen desempeño en general, y luego este affair de la supuesta venta de candidaturas que él digamos, de alguna manera lo presentó como, bueno, cada uno se tiene que financiar su propia campaña, ¿no? A partir de ese momento, yo diría, en los últimos 2 meses, junio, julio, empezó a bajar. Es un candidato de todas maneras que puede llegar a tener un desempeño interesante, pero ya, digamos, no es una gran amenaza para las 2 principales coaliciones, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tener en cuenta que él se hizo muy popular a partir de 2 propuestas muy disruptivas. Una es la dolarización, o sea, pasar digamos, a tomar el dólar americano como la moneda oficial de la Argentina, y la otra es cerrar directamente el Banco Central, ¿no? Bajo la lógica de que con esas 2 medidas la Argentina iba a poder vencer a la inflación para siempre. Esto generó popularidad, sí, pero también mucha polémica, y por supuesto lo que siempre pasa con estas propuestas tan disruptivas es que tocan un techo, ¿no? Digamos, en algún momento la gente empieza a pensar en cuán probable, cuán sensato son esas alternativas, y entonces eso le puso un techo, ya le digo, en los últimos 60, 70 días. Su compañera de fórmula, ¿podríamos contar un poquito más quién es y si crees que le aporta o no? Sí, es una persona, es una mujer que reivindica de alguna manera, digamos, la represión durante la última dictadura. Ella es representante, digamos, de familiares de víctimas de ataques terroristas. Por supuesto, digamos, en Argentina, después de la última dictadura, la gran mayoría de la sociedad quedó muy escaldada, ¿no?, con el tema de derechos humanos, y por lo tanto cualquier alusión a alguna reivindicación con el tema de la dictadura es un tema muy urticante. Victoria Villarruel, para que la nombremos. Exactamente, y creo que eso le pone un techo también, digamos, ¿no? Efectivamente, es un tema sobre el cual la sociedad quiere dar un capítulo cerrado. Quisiera ir cerrando, pero preguntarte antes un par de cosas. ¿Qué tan real se ve la posibilidad de que Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, una vez que se defina en las PASO de este domingo, quién representa en el fondo el sector que es oposición? Milei también es oposición, pero esa derecha más moderada y también con sectores de centro, ¿qué tan reales que se van a apoyar? ¿Cuán dañados han quedado en estas campañas también las posibilidades de que esos apoyos se vean como sinceros y convoquen a justamente darles respaldo desde quienes estaban con uno al otro? A ver, en primer lugar diría que en los estudios de opinión pública aparece algún desgranamiento, ¿no? Sobre todo si el candidato fuese Rodríguez Larreta, porque se supone que Patricia Bullrich, que está algo más a la derecha, algunos de esos votos podrían irse a Javier Milei, que recién estábamos comentando. Sin embargo, yo diría esto: primero va a depender muchísimo de la actitud política que tengan el domingo a la noche el perdedor y el ganador, y los pasos políticos siguientes, ¿no? Teniendo en cuenta que el que gane esa primaria tiene buena chance de convertirse en el próximo presidente o presidenta de la Argentina. Eso per se me parece que va a curar heridas. Me parece que además, si efectivamente Javier Milei es un tercero con un buen desempeño, pero lejos de ser competitivo, el incentivo a que los votantes del perdedor en la primaria Juntos por el Cambio abandonen el barco, me parece
que es poco probable. En definitiva, lo que une fundamentalmente a los votantes de Juntos por el Cambio es quitar al kirchnerismo del poder, y por lo tanto veo poco probable, digamos, que los conflictos que existieron en la primaria se mantengan en la general, en la campaña general, y eso, digamos, les haga perder votos. Carlos Farah, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión en Global Prime con este análisis. Seguimos atentamente lo que ocurre el domingo y, por supuesto, de ahí en adelante las elecciones. Solo quiero cerrar con una pregunta técnica que me gustaría que la explicaras, porque los sistemas son distintos a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile en Conexión Global Prime. Hay unas elecciones que ya las explicamos en el bloque anterior, las PASO, estas primarias, pero luego esos candidatos tienen que ir a la presidencial. Van a ser 3, ¿no? Y la pregunta es, ¿le puedes explicar a quienes nos ven? Porque si hay o no segunda vuelta depende de normativas internas de la ley electoral de Argentina. Para ver si hay o no segunda vuelta, le pone condiciones al ganador. Tiene que ganar por un porcentaje específico. Exactamente. El primer comentario para hacer es que basan en la elección general del 22 de octubre todas aquellas fuerzas que reúnan por lo menos el 1,5% de quienes asisten a votar. De manera que eso implica, digamos, que van a haber varios candidatos, aunque haya 3 principales en primer lugar. La segunda cuestión es que en el año 94 Argentina reformó su constitución e impuso un sistema de segunda vuelta particular, vamos a decir no muy común, que esto es, para que no haya segunda vuelta puede darse en 2 condiciones: o que alguien saque más del 45% de los votos, lo cual, digamos, en este escenario parece difícil, o que efectivamente el que salga primero saque entre 40 y 45%, pero le tiene que llevar por lo menos una diferencia de 10 puntos al segundo. Hoy ninguna de esas 2 condiciones con la fotografía actual parece realista, y por lo tanto, digamos, es más probable que vayamos a un escenario de segunda vuelta. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime de CNN Chile. Igualmente para mí, un placer. Un abrazo. Nos vamos a la pausa y volvemos con más análisis para entender también qué consecuencias tiene para Chile esta elección al regreso en Conexión Global Prime. Vamos a retroceder 20 años para ver los últimos resultados de elecciones, solo 20 años, así que tranquilidad. El 2003, comencemos con esas elecciones que fueron para el periodo 2003 y 2007. No hubo segunda vuelta porque renunció a aquello, al menos finalmente decide no ir después de ganar la primera vuelta, pero tenía pocas posibilidades para segunda. Carlos Menem, recordemos que había sido desde el peronismo en los 90 presidente de Argentina, luego estuvo en el Senado, pero él decidió no competir en esta segunda vuelta. Llega al poder entonces Néstor Kirchner desde el Frente para la Victoria, que ha reformulado, ustedes lo saben, para esta elección su nombre, pero desde el kirchnerismo. Entonces, una de las corrientes del peronismo, porque dicen que cabe de todo en el peronismo. Entonces, había obtenido un 24,25%, pero no va a la segunda vuelta. Luego toma la posta del kirchnerismo Cristina Fernández. Esto el 2017, para el periodo hasta el 2011, ¿no? Y Cristina Fernández consigue 45,28% de los votos frente a un 23,5% de la candidata de la coalición cívica de centro-izquierda, Elisa Carrió. No necesitó entonces ni siquiera una segunda vuelta porque, se lo hemos dicho, si obtiene más del 45% de los votos, lo tenía, 45,28%, y por lo menos 10% de diferencia con el segundo, había más de 22 puntos de diferencia, por lo tanto cumplía con los 2 requisitos, no se necesitó una segunda vuelta y Cristina Fernández entonces en primera vuelta es electa. Veamos qué pasó después, el 2011. ¿Qué ocurrió el año 2011? Retrocedo entonces para acá para que vean lo que ocurrió el 2011. Segundo periodo para Cristina Fernández. Y esto es bien relevante porque sacó un 54,11% de los votos, su mejor desempeño electoral hasta la fecha. Y además, este dato es súper importante, la mayoría más grande obtenida por cualquier candidato desde el retorno a la democracia después de la terrible dictadura en Argentina en 1983. Desde esa época hasta ahora, desde Alfonsín hasta ahora, entonces, la mayor votación. De 24 distritos electorales ganó en 23 y el socialista Hermes Wiener del Frente Amplio Progresista sacó solamente un 16,81% de los votos. 3 periodos entonces al kirchnerismo hasta que el candidato Daniel Scioli no puede. Y se enfrentan efectivamente y es Mauricio Macri quien logra con un 51,4% de los votos. Macri ganó
así, pero menos de 3 puntos, que estos serían aproximadamente como 700.000 sufragios de diferencia entonces, y era harto menos de lo que esperaba, pero pone fin entonces a 12 años, 3 periodos de 4 años del kirchnerismo. Y entonces se produce el vuelco desde la primera vuelta, y en la segunda es Mauricio Macri quien logra llegar a la presidencia. ¿Y qué pasó el 2019? Hasta nuestra fecha, bueno, ustedes lo saben. Decide Cristina Fernández, porque ella fue clave en esto, decide que el candidato va a ser Alberto Fernández, con el cual había peleado antes. Va de nuevo Mauricio Macri, muy cuestionado, entre otras cosas, porque él había prometido terminar con la inflación, no más endeudamiento, y ninguna de las dos cosas fueron efectivas. Y en lo concreto, entonces, con una debilidad crónica, hay que decirlo, de la economía argentina, Alberto Fernández obtiene un 49,46% en esta segunda vuelta, Mauricio Macri 39,63% de los sufragios. No llegó entonces finalmente a lo que se necesitaba, y llega en los comicios, o sea, lo que yo les decía, de nuevo con la regla, no necesita una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque estaba por sobre, efectivamente, sí, pues estaba por sobre el 45%, sí, pero tenía en el fondo el tema de la diferencia de los 10 puntos. La cosa es que Alberto Fernández llega a la presidencia y Mauricio Macri no logra ser reelecto. Vamos a analizar entonces este tema junto a Federica Sánchez. Las elecciones de este domingo las PASO, pero la presidencial también, y el futuro político de Argentina, que es académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Federica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo quisiera preguntarte primero, ¿qué tan distinto sería un gobierno de Massa o uno de cualquiera de los dos representantes de esta oposición más moderada de Juntos por el Cambio, del alcalde de Buenos Aires o bien de la exministra del Interior, Patricia Bullrich? Yo creo que bien distinto, claramente son los dos, o sea, 3 representantes de las 2 fuerzas políticas más importantes que tiene Argentina. Un gobierno, un potencial gobierno de Massa, si fuera a ganar en octubre, sería una continuidad del modelo de los últimos 4 años, porque claramente él es el candidato del oficialismo, y creo que una potencial victoria de tanto Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta sería un cambio de rumbo significativo, sería la vuelta a justamente la oposición más dura al oficialismo actual. Entonces son 2 modelos, 2 propuestas bien diferentes. Ahora, ¿cuáles serían los principales desafíos? Y uno claramente es la economía, pero dentro de la economía hay hartos temas estructurales y otros coyunturales que tiene que abordar quien sea que asuma, cualquiera de los que mencionábamos, o Milei, incluso si él llegara al poder. No sé si eso te parece posible a todo esto, según los números actuales, pero todos tienen en economía muchos desafíos. Sí, lo de Milei lo veo difícil más que nada por cómo se están dando las encuestas. Es verdad que igual hay mucha variación entre las encuestas, le dan entre 15 y 22, entonces hay mucha diferencia y todavía no podemos decir exactamente cuál es el porcentaje que va a sacar. Muy probablemente salga en tercer lugar. Eso es lo que todos más o menos están manejando de información. Ahora, respecto a lo que me preguntabas antes de los desafíos, yo creo que sí, los desafíos económicos son los desafíos más importantes que va a enfrentar cualquiera que gane la presidencia. Esto significa hacer frente a la inflación. Digo, uno de los candidatos, justamente Massa, es el ministro de Economía, es ministro de Economía hace un año y no ha podido hasta ahora todavía domar el problema de la inflación. Entonces creo que este es el principal problema que tiene la Argentina, que los argentinos de hecho ven como una preocupación bastante significativa, como una de las principales preocupaciones que tienen. Resolver temas de la inflación, resolver temas vinculados al cepo al dólar, si se libera o no, cuánto se evalúa, ¿no? O sea, hay un tema con la devaluación del dólar que está medio al caer. En las últimas primarias, justo antes de la elección de Alberto Fernández, en esas primarias hubo una devaluación bastante significativa del dólar post primarias. Entonces hay un poco de ansiedad, me parece, también con qué va a pasar con el dólar el lunes. Pero sí, yo creo que en términos económicos, en todos los frentes hay que empezar a trabajar con medidas muy
medidas muy rápidas, muy concretas y medidas que van a tener consecuencias inmediatas, ¿no?, en la población. ¿Con qué tipo de parlamento se van a enfrentar? Quien sea que resulte electo después de las PASO, después de la primera vuelta y tal vez segunda vuelta. Ha habido variaciones a lo largo de la historia argentina. A veces se ha requerido segunda vuelta, la última vez no, porque tuvo más de 45% de los votos. En otras ocasiones porque tienen 10% de diferencia. A veces se juntan las dos cosas y a veces ninguna, ya hay segunda vuelta. Más allá de si hay o no un balotaje, ¿con qué tipo de parlamento se va a encontrar quien gobierne? Bueno, eso depende mucho de cómo se den los resultados electorales, porque nosotros, a diferencia de, por ejemplo, Chile, que renueva siempre junto, el Parlamento con la presidencia en Argentina se renueva cada 2 años parte de la Cámara. Entonces igual hay una renovación que ya se dio, y yo creo que ahora va a depender mucho de cómo se alineen las fuerzas. En términos del balotaje, lo veo muy posible, porque la distribución del voto, lo que conocemos ahora de la distribución del voto, es que nadie va a estar llegando a un 40% con una diferencia de 10, que es la mínima, digamos, para ganar, y mucho menos a un 45%. Eso es muy poco probable. Entonces lo más posible es que haya una segunda vuelta. ¿Y qué tipo de parlamento se va a enfrentar? Bueno, va a depender un poco de quién sea el que llegue a la segunda vuelta, ¿no? O sea, una cosa es el oficialismo y la principal oposición, que hoy está en Juntos por el Cambio, que tienen bastante más trayectoria dentro del Parlamento, que tienen una bancada legislativa importante los dos grupos, y otra cosa es, por ejemplo, no sé, si llegara a pasar a segunda vuelta a Milei, que no tiene una bancada legislativa, ¿no?, donde llegar a acuerdos y llegar a consenso sería mucho más complejo. Federica, ¿tiene alguna relevancia? ¿Es importante quiénes son los compañeros de fórmula? ¿Se habla harto de ellos en Argentina o no en esta ocasión? Porque puede haber que para atrás uno podría encontrar diferencias, pero ¿son relevantes? ¿Ayudan realmente a acarrear o está demasiado centrado en la figura solamente de quien es candidato a la presidencia? Yo creo que es una pregunta interesante. En muchas otras ocasiones hubo mucha más publicidad y mucho más hincapié puesto también en los compañeros de fórmula. Y me da la sensación que esta vez justamente no está pasando eso. Está sumamente cooptada, diría yo, la agenda de los candidatos por los candidatos mismos a la presidencia, quienes encarnan el presidente, quién va a ser el presidente, ese candidato, y no tanto los compañeros de fórmula, ¿no?, que no estarían brillando demasiado, al menos en las primarias. Quizás esto pueda después cambiar una vez que ya se tiene mucho más claro quiénes van a ser todos los candidatos, digamos, algunos ya sabemos quiénes van a ser. Pero, por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, cuando se sepa cuál es la fórmula que va a competir, entonces quizás ahí sí empiecen a darle un poco más de presencia y de exposición al candidato a la vicepresidencia. Federica, ¿qué va a pasar con el futuro de Cristina Fernández? Ella sí logró que hubiera un candidato, porque el otro es simbólico, el que va a las pasos del oficialismo es realmente Massa, el candidato. Logró eso que quería, que en el fondo se concentraran las fuerzas en uno, pero no logró que fuera el ministro del Interior, que era su candidato original, el electo. Finalmente hubo harto rechazo de los gobernadores, que tienen mucho poder en Argentina. ¿Cuál es el futuro de Cristina Fernández? Porque algunos dicen, ¿saben qué? Y si incluso pierde el kirchnerismo, la verdad es que igual ella va a seguir teniendo un poder muy fuerte de todas maneras para rearticular esta fuerza. ¿Qué ves tú? Yo no estoy tan convencida de que tenga demasiado poder o demasiado resto Cristina como para volver a articular una fuerza al interior del kirchnerismo. Tampoco estoy muy convencida de que no haya hecho la suficiente presión por su candidato en ese momento, que era Guado de Pedro, que se bajó en junio, fines de mayo, por ahí, sí, en junio cuando se inscribieron las candidaturas. Yo creo que ahí hubo un montón de negociaciones que pasaron por atrás, que nosotros no nos enteramos, más que la renuncia de Scioli y de Guado de Pedro a las candidaturas para consolidar justamente la candidatura de Unión por la Patria en Massa, pero no creo que haya sido toda una renuncia muy amigable, pero creo que eso no lo conocemos del todo. Ahora, respecto al poder de Cristina,
Yo creo que no, que si bien ella es una figura política muy importante en ese espacio, Massa siempre fue una figura de bastante peso también fuera del espacio kirchnerista. Digo, hoy está compitiendo desde adentro, pero en su momento Massa compitió con Cristina en otro partido, ¿no? En el Frente Renovador. Entonces es una persona que dentro del espacio político tiene un poder y una presencia diferente a cualquier otro articulador político. Sacando eso, creo que igual Cristina, si bien tiene fuerza en su espacio, y de hecho hay mucha parte de la militancia del kirchnerismo más duro que querría hoy que fuera Cristina la candidata, ¿no? Sin embargo, yo creo que hoy por hoy Cristina no es la Cristina del 2010, no es la Cristina del 2011, y en ese sentido, digo, más allá de su paso por la vicepresidencia los últimos 4 años, no creo que que vaya a tener todavía un poder articulador muy significativo en el espacio. No va a dejar de ser una política muy presente y muy importante, pero yo creo que este es un poco el ocaso, lo que estamos viendo es un poco el ocaso de ese kirchnerismo que supimos ver en los últimos 20 años. Federica, para cerrar, ¿en qué nos tenemos que fijar el domingo respecto de cuando empiecen a entregarse los resultados? Nos fijamos en qué provincias van llegando, qué nos va a decir eso, nos fijamos en participación, la distancia entre los distintos bloques, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son las claves para cuando empecemos a recibir los resultados de las elecciones, de las PASO, de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el domingo? A ver, hay varias cositas para mirar. Yo miraría primero la participación, justamente porque si miramos las elecciones que se vinieron dando a lo largo del calendario electoral en Argentina, a nivel de las provincias, la participación fue un tema, justamente no por la participación, sino por la abstención, que fue bastante en aumento en todas las elecciones subnacionales que tuvimos hasta la fecha. Entonces, primero miraría un poco la participación, creo que esa fue una llamada de atención que la cual vale la pena poner el ojo ahora. Por otro lado, miraría cómo quedan distribuidos los porcentajes de voto entre las primeras fuerzas. Quiero decir esto a nivel de partido, ¿no? O sea, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el partido Milei, cómo se distribuyen esos votos, entre los principales candidatos partidarios. Por otro lado, miraría la interna de Juntos por el Cambio, que justamente sabiendo que Juntos por el Cambio es hoy el partido que tiene mayor intención de voto de cara a las elecciones de octubre, me parece que es importante ver cómo se da la distribución de votos entre los dos candidatos. Y por último, en términos de las elecciones subnacionales, este domingo también hay primarias en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma. Y muy probablemente este domingo se defina también quién termine compitiendo y obviamente también a lo que voy es ganando quizás la ciudad autónoma en octubre, porque la ciudad de Buenos Aires va a votar a su jefe de gobierno el mismo día de las elecciones presidenciales, pero la primaria es ahora y hay 2 candidatos del espacio de Juntos por el Cambio que compiten. Y como la ciudad de Buenos Aires suele ser un bastión bastante fuerte para Juntos por el Cambio, lo más probable es que alguno de estos 2 candidatos sea el que luego salga electo como jefe de gobierno. Entonces estaría poniendo el ojo también ahí. Federica, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime, ayudándonos a poner en contexto esta elección, pero quiero cerrar con una cosa. Y es la siguiente, ¿de qué manera crees que podrían cambiar las relaciones con Chile y qué tan importante podría ser para el contexto del panorama político latinoamericano las elecciones? Ya no me refiero a las del domingo, sino que las presidenciales derechamente. Yo creo que dependiendo de hacia dónde vaya la elección presidencial en Argentina, que puede ser un giro marcado a la derecha o puede mantenerse dentro de los márgenes más o menos de un gobierno progresista como se considera el gobierno de Alberto Fernández, creo que hay distintas posibilidades. No creo que vaya a ser nunca una relación tirante. En los últimos años hubo igual un par de cositas que se fueron dando, como algunos roces. Creo que eso nunca va a pasar. Argentina y Chile son socios, cada vez creo que hay más
relación entre los dos países, y me parece que eso va a seguir ese camino independientemente del color político del partido que gane la presidencia. Creo que vamos a seguir profundizando la relación bilateral y asimismo la relación con el resto del Cono Sur y de nuestros vecinos más cercanos. Claro, ahora dado los candidatos que hay, uno puede decir que en ningún caso va a estar más a la izquierda de lo que está hoy Argentina después de esta elección. O sea, o se corre un poquito para la derecha con Massa en relación a quién es dentro del espectro del oficialismo, o derechamente se corre más. Federica, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Termina Conexión Global Prime y seguimos muy atentos, por supuesto, a ver una completa cobertura aquí en CNN Chile respecto de las elecciones del domingo, estas primarias que, como hemos visto, son muy importantes. Nos vemos la próxima semana.